La Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Este es el séptimo y último estudio de las confesiones históricas protestantes. El número 7 es el número de la perfección y por eso corresponde estudiar en el séptimo puesto y el puesto culminante, la Confesión Bautista. Una de las cosas que he querido resaltar con este estudio es la forma en que las confesiones se desarrollan en su contexto. El contexto de esta última confesión es, en parte, todas las anteriores confesiones. Los bautistas particulares del fin del siglo XVII representan algo importante de la Reforma, y no se consideraban ellos mismos un elemento ajeno a la tradición de Lutero, Cranmer, Calvino o del puritanismo. Su confesión la hicieron tomando de la Confesión de Westminster porque querían demostrar a los demás las continuidades entre lo que creían ellos, que estaban diciendo, somos una parte íntegra de la ortodoxia reformada. ¿Quiénes fueron estos bautistas particulares? ¿De dónde salen? Los bautistas de Inglaterra no tienen una raíz muy común con el anabaptismo continental. Sin duda el anabaptismo en algo influyó, porque existía la idea de no bautizar a los niños. En Inglaterra son los separatistas que nos dan a los bautistas que tenemos. Y en este caso los primeros bautistas fueron bautistas generales. Recordando el puritanismo, que quería seguir la reforma de la iglesia inglesa, pero fue frustrado durante los años del fin del siglo XVI y del comienzo del siglo XVII, hubo entre estos puritanos quienes se rindieron en cuanto a seguir la reforma dentro de la iglesia del país. Estos que no querían estar dentro se salieron diciendo que la iglesia nacional no se podía purificar. Se separaron. Son separatistas. Un separatista es un puritano que no ve forma de lograr una reforma completa en el país y en vez dice que hay que formar iglesias aparte y reformarlas independientemente de todas las demás. Un separatista es un puritano que ya no busca purificar el país, sino solo las congregaciones que se puedan. Un separatista de Londres que tuvo que huir a Holanda fue un hombre llamado Henry Ainsworth, quien escribió una confesión llamada Una Confesión Verdadera, a True Confession, de la cual tomaron después para la primera confesión bautista de Londres. Este hombre, Henry Ainsworth, no fue un bautista, fue un separatista paido-bautista, ¿sí? Que todavía bautizaba a los niños, a los hijos. Él no fue como un bautista en ese sentido, pero sí fue un separatista y escribió una confesión. Tuvo que huir porque en ese momento ser separatista es algo parecido a ser un traidor, es una traición al país. Y por eso muchos de ellos tuvieron que huir a Holanda, donde había más tolerancia y donde no son considerados traidores. Un bautista en estos momentos es uno que quiere ser como un separatista, tiene el parecer del separatista y lo lleva a la conclusión que la iglesia impura tampoco bautiza correctamente, ¿sí? Que no solo hay que separarse, pero también hay que bautizar diferente. El primer bautista es un hombre llamado John Smith y su compañero y seguidor se llamó Thomas Helwes. Los dos huyeron a Holanda como muchos otros. Ellos se llevaron consigo toda una congregación. John Smith se autobautizó y luego bautizó a los demás. Smith se apartó después de los bautistas y se unió con los menonitas. Pero Helwes no estuvo de acuerdo con esto, mantuvo su posición, regresó a Inglaterra con 10 de los originales con los que huyeron de Inglaterra y Helwes con ellos fundó la primera congregación bautista en Inglaterra. Estos dos hombres, Smith y Helwes, fallecen en la segunda década del siglo XVII. Pero representan los comienzos históricos de los bautistas, los que creen en la tolerancia de religión y el bautismo de creyente, y que la Biblia tiene que dirigir cómo se organiza una iglesia y su gobierno de forma bautista. Después de ellos viene un hombre llamado Thomas Grantham.
Este hombre fue pastor y evangelista en Lincolnshire, que es como un departamento de Inglaterra. Él fue uno de los más conocidos entre los bautistas generales, quienes escribieron una confesión en 1660. Thomas Grantham predicó, fue perseguido, perseveró, luchó por el evangelio y fue un fiel hombre de Dios. Pero estos bautistas no creían en la redención limitada, en la redención particular, y por eso se llamaban bautistas generales, porque creían en una redención general, que Cristo murió por todo mundo y solo se aplicaba al creyente. Eran algo afines al arminianismo por la redención general que creían, aunque no creo que fueran de todo arminianos. En los demás puntos estaban de acuerdo con el calvinismo, si entiendo eso correctamente. Después, en el siglo XVIII, muchas congregaciones de los bautistas generales hicieron lo que hicieron también los congregacionalistas, la denominación de John Owen. ¿Qué hicieron en el siglo XVIII? Se volvieron unitarianos y se apartaron de la ortodoxia. Un unitario niega la doctrina de la Trinidad y eso es muy grave. Y el problema con estos bautistas generales es que no pusieron raíces firmes, aunque sí se difundieron su parecer por Inglaterra y América. Bueno, dejemos los bautistas generales y hablemos de los bautistas particulares. En Londres había una iglesia de la cual no sabemos mucho, a la cual llegó un hombre llamado John Spilsbury en los años de la década 1630. Esta iglesia era una iglesia en transición. Estaban formando su parecer. Estaban haciendo preguntas como, por ejemplo, ¿será que volvemos a bautizar a una persona que se bautizó como niño, como bebé? ¿Y cómo hay que bautizar? ¿Se hace eso por inmersión o cómo se hace? Y uno de los miembros de las varias facciones que están saliendo de esta iglesia en Londres, algo desconocida, llaman a Spilsbury como pastor. Este hombre fue un bautista firmemente calvinista, ¿sí? Él está existiendo en un momento cuando están formando sus convicciones bautistas, pero él no está formando ninguna convicción calvinista porque ya la tiene, la trae completa. Se opuso con gran rigor al arminianismo. Tenía el sistema teológico de la ortodoxia reformada. Era un calvinista muy bien formado y llevó a su iglesia en esa dirección, junto con la parte bautista, bautizar creyentes nada más. Y es en Londres que crece este parecer que le llamamos bautistas particulares. Son hombres como William Kiffin. Él se destacó por ser la única persona que firmó la primera confesión bautista junto con la segunda 30 años después. Él fue un empresario y pastor que logró salir adelante con el comercio y se volvió rico. Y así ayudó a los hermanos. Él debatió en un momento con John Bunyan. Debatieron si era debido requerir que alguien se bautizara para poder tomar la Santa Cena, porque Bunyan decía que no era necesario. Bunyan también dijo, yo no soy un bautista, aunque hay quienes lo cuentan entre los bautistas. William Kiffin, que siempre fue un bautista particular, debatió con él en un momento. Otro hombre bautista particular fue Hansard Knowles, un pastor muy fiel y dedicado. Igual fue Benjamin Keach, un hombre más joven de una generación después de Hansard Knowles, que fue otro pastor fiel. Estos hombres fueron perseguidos, tomaron parte en fuertes debates teológicos, pensaron, pastorearon y lucharon por sus creencias bautistas. Son algunos de los bautistas particulares asociados con la confesión bautista, la segunda. Desde el comienzo, los bautistas en Inglaterra fueron acusados de ser anabaptistas. Tenían esto en común: bautizaban solo creyentes. Pero el anabaptismo, que sin duda influyó en algo, no viene del puritanismo inglés. De hecho, era ilegal ser anabaptista y condenado con pena de muerte
durante el reino de Elizabeth. Siempre habían otros bautistas en esos tiempos con un parecer que se identificaba por algo como arminianos, los bautistas generales. Y en ese momento la redención general, junto con el resto del calvinismo, era una opción teológica que en esos días se estaba desarrollando, estaba entrando al mundo. En Inglaterra tenían en ese momento lo que llamaban la redención universal hipotética, protagonizada por un hombre llamado John Davenant. En Francia, en Saumur, tienen lo que es más comúnmente conocido como el amiraldianismo, que también dice que la redención de Cristo se hace por todo el mundo, pero solo se aplica a los escogidos, y en lo demás son calvinistas, solo que creen en una redención universal o general. Y me parece que los bautistas generales son de ese parecer y están pues sintiendo las ondas de lo que se está desarrollando en Inglaterra y en el continente en esos momentos. Pero los bautistas particulares fueron hombres de parecer calvinista desde un comienzo, diferentes a los otros reformados en cuanto a su congregacionalismo, que también lo tenían otros reformados, pero no todos los reformados. Es decir, la independencia de la iglesia local, que es algo que surge en Inglaterra, y también son diferentes a los reformados en cuanto a el bautismo. Pero como demuestran sus confesiones iguales al resto de la Reforma en las doctrinas de la gracia y en emplear una teología del pacto para apoyar su calvinismo, son del mismo parecer. Por esta razón, sacaron una primera confesión las 7 congregaciones de bautistas particulares en Londres en 1644, la cual aumentaron y corrigieron en 1646. Esa es la primera confesión bautista de Londres. Querían decirle al mundo, no somos anabaptistas. De hecho, con estas palabras comienza esa confesión. Dice, una confesión de fe de 7 congregaciones de Cristo en Londres, comúnmente llamadas de manera injustificada anabaptistas. Esta publicación procura vindicar la verdad, instruir a quienes la desconocen y aclarar aquellas calumnias que tan a menudo les son lanzadas de manera injustificada, tanto en la prensa como en los púlpitos. Y por ser muy parecidas, se cree que esta confesión es basada en la verdadera confesión de Henry Ainsworth, que mencionamos antes. Esta primera confesión bautista es un documento inusual en su tiempo por la moderación y la razonabilidad de su expresión. La verdad es que sus enemigos la leyeron y le hallaron ningún error. Sin embargo, dijeron los enemigos de los bautistas que lo que estaban haciendo es usar la confesión para ocultar sus verdaderas creencias. Y ese es un nivel muy alto de desprecio y de malicia, ¿verdad? Es en ese contorno. Eso nos dice algo del contorno en el que surgen estos documentos y en el que viven los bautistas, ¿sí? Uno de los problemas que tenían en Inglaterra en este momento es que se estaban disparando las sectas y la situación de verdad confundiría muy fácilmente a cualquiera. Es difícil recordar el número de sectas que existen en Inglaterra en ese momento. Son muchísimas. Y los bautistas particulares usan su confesión para dejar muy claro qué es lo que ellos creen. Y es un documento fantástico para eso. Es un documento que lo logra muy bien. Esta muy buena primera confesión bautista de Londres todavía existe y se puede obtener en español si la buscan. Debemos aquí notar que desde un comienzo los bautistas particulares se apegaron a una confesión de fe, es decir, casi no existieron antes de adoptar una confesión. La historia de los bautistas particulares, los bautistas reformados, es una de ser confesionales, de escribir lo que creen en su confesión y suscribirse a la confesión. ¿Por qué tenemos, entonces, si existe esta primera confesión, una segunda confesión? En la década de 1640, por la guerra civil, hubo mucha libertad
y aumentaron rápidamente los bautistas, hasta obtenieron posiciones importantes en el ejército y en el país. Con la restauración de la monarquía en 1662, restauraron la monarquía en 1660, trajeron de regreso al rey Carlos II y en 1662 se retomó el anglicanismo episcopal y se pasó un acta de uniformidad, la cual hizo de todos los que no estaban de acuerdo no conformistas. Todos los que no estaban de acuerdo con el anglicanismo episcopal eran no conformistas y perseguidos. Es en este tiempo cuando muchos pastores reformados pierden su lugar. Casi 2000, creo, perdieron su lugar y no tenían dónde ir y no tenían, pues, empleo. Fue un tiempo de mucha dificultad para mucha gente puritana. Y es cuando John Bunyan va a la cárcel y pasa años encarcelado. Es en este momento. Los bautistas también son perseguidos y quieren mostrar solidaridad con los presbiterianos y congregacionalistas o independientes, ya que todos estaban siendo igualmente perseguidos por el gobierno. ¿Qué hacen? Pues la publicación de la Confesión de Westminster en 1647 había dado al mundo una muy buena confesión protestante, organizado en forma mejor a las demás. Los independientes ya la habían adaptado para su confesión llamada la Declaración de Saboya de 1658. Es decir, la redactaron para su denominación. John Owen fue parte de esa Declaración de Saboya porque él era uno de ellos. Los bautistas particulares hacen algo igual con su confesión. Sí, adaptan la Confesión de Westminster en 1677. Toman el patrón de la Confesión de Westminster. En parte esto se debe a que estaban agotando las copias de la primera confesión. Había gente que ya ni la conocía. Y en parte es por mostrar solidaridad. Pero la razón principal, según los historiadores, parece ser la defección de un hombre llamado Thomas Collier. Él era un predicador bautista particular que trató de unir a los bautistas particulares con los bautistas generales. Y eso fue una de las razones por la cual hicieron otra confesión. Parece que este hombre ellos necesitaban afirmar, los bautistas particulares necesitaban afirmar muchas cosas que este hombre se puso a negar y con el cual ellos habían estado asociados. Creo que él fue como un misionero, lo enviaron a predicar y se puso a decir que los particulares y los generales no tenían diferencias y minimizar la doctrina y quién sabe qué. Y por eso querían tomar su distancia de él con una nueva confesión clara. ¿Qué sabemos del contexto de la Segunda Confesión Bautista de Londres? Una de las 7 iglesias de la primera confesión se ubicaba en el sector de Londres conocido como Petty France. Petty France. Ellos tenían 2 pastores, Nehemias Cox y William Collins. Nehemias Cox fue un hombre muy bien educado, manejaba latín, griego y hebreo y se destacó en escritos defendiendo a los bautistas particulares y avanzando su teología. Se cree que principalmente son estos hombres, Nehemias Cox y William Collins, que elaboran la segunda confesión. Esta iglesia en Petty France, en Londres, es un sector de Londres, primero publicó esta segunda confesión en 1677 y parece que ya la conocían varios, o sea, la habían circulado en borrador antes de publicarla. Se comenzó a emplear por todo el país, es decir, la gente la conoció, las congregaciones la leyeron y dijeron, eso está muy bueno. Pero en esos días no se podían juntar en una asamblea los bautistas porque la ley prohibía que hicieran asociaciones religiosas afuera de las asociaciones oficiales de la iglesia anglicana. Pero sucedió la Revolución Gloriosa de 1688, en la cual
Los ingleses corrieron al rey Jacobo II, el hijo de Carlos II, y pusieron otro rey, un noble de Holanda. Es decir, vino una nueva casa real y vino también una nueva política de tolerancia religiosa. Permitieron tolerancia a muchas denominaciones protestantes y permitieron, importantemente, que se reunieran a hacer sus cosas. Y es por eso que tenemos la fecha de 1689. Es el momento en el cual, después de la tolerancia de 1688, por fin se pueden reunir, pueden hacer una asamblea general de bautistas particulares y durante la asamblea formalmente aceptan la confesión para sus iglesias. 107 congregaciones bautistas particulares mandaron delegados a esa asamblea. Tanto habían crecido en esos 50 años, desde la primera confesión de solo 7 congregaciones. Y aquí hay un principio importante, que las cosas se deben hacer con apoyo de varios y no una congregación sola. Esto no es violar la independencia de la congregación, pero demuestra que la consideración, el apoyo y la contribución de muchos logra mejores resultados en lo que es una confesión. Así la reciben todos. ¿Qué diremos entonces del contenido de esta segunda confesión? Podemos decir que es más larga que la primera confesión porque añade temas que la primera nunca tocó. La segunda comienza con el tema de las Escrituras, algo que se desarrolló, como vimos, en los tiempos de la segunda confesión helvética. La segunda confesión bautista tiene una lista de cuáles son los libros de la Biblia, también en reacción al Concilio de Trento, que incluye otros libros en la Biblia católica, ¿verdad? Es decir, la segunda confesión bautista toma de lo que primero vimos en la confesión escocesa de John Knox, y que luego se refleja en la confesión de Westminster, que es de donde lo toman los bautistas. Habla también la confesión bautista del día de reposo, que no lo hace la primera confesión, y de la observación del cuarto mandamiento en el domingo. En las últimas décadas del siglo XVII, algunos llegan a pensar que la adoración cristiana debe hacerse el sábado y no el domingo. En Norteamérica tuvieron bautistas del séptimo día. Quizás es por esto que se desarrolla más esta parte en la segunda confesión. También, la relación del creyente a la ley de Dios es un tema que aclara la Reforma, y el puritanismo inglés es uno de los más estrictos en cuanto a la observación del Día del Señor. Esto sin duda es algo que toman de la confesión de Westminster. También una diferencia entre la primera y la segunda es que la segunda habla del matrimonio. Interesante que lo definan. Es muy conveniente para nosotros hoy, con todas las locuras que existen en este momento sobre ese tema, que nos dejen ya definido el matrimonio como lo dicen las Escrituras. Parece que, con todas las sectas locas y la poligamía de los anabaptistas, este tema tocó aclararlo en ese momento también. Esta segunda confesión es más completa que la primera porque también expande algunos temas. ¿Cuáles? Sobre la iglesia, ya que han desarrollado su práctica por más tiempo y en un contexto de mucha polémica. Entonces tienen ideas más avanzadas. También otro tema es el calvinismo. El calvinismo de la segunda confesión demuestra una participación en los debates de su actualidad sobre este tema. Podemos notar que lo que fue para la primera generación de confesiones protestantes el tema de la Santa Cena en el siglo XVI, del cual hablamos en las primeras confesiones de estas series, lo que fue eso para la primera generación, el tema de los decretos y la teología del pacto, lo fue para la segunda generación, la del siglo XVII, la de Westminster, los cánones de Dort y ahora la segunda confesión bautista. Los bautistas tienen su propia teología del pacto, pero lo hacen dentro del contexto del calvinismo ortodoxo de la Reforma, como apoyo a las doctrinas de la gracia. Como hemos visto, toda confesión excluye e incluye. Es porque una confesión es como una frontera.
marca los límites de la comunión, de lo que tenemos en común contra lo que no tenemos en común con alguien. Y también avanza la primera confesión, la segunda, porque exhibe un tratamiento más amplio en áreas, por ejemplo, de la Santa Cena. En la primera confesión solo se menciona la cena como algo en la cual un miembro bautizado puede participar, nada más. Obviamente no han entrado estos hombres en todos los debates del siglo anterior. En la segunda confesión están alineados con la visión reformada que viene de Calvino y de la confesión de Westminster. No comienzan con las mismas peleas porque no están en el mismo contexto original, pero rápidamente se ubican y se nota dónde ellos están puestos. Igual, esta confesión tiene sus diferencias en cuanto a la confesión de Westminster, aunque la sigue obviamente en mucho. La segunda confesión bautista eliminó 2 de los capítulos de la confesión de Westminster, el capítulo 30 de la disciplina eclesiástica y el capítulo 31 de los sínodos y concilios. ¿Por qué los eliminó? Obviamente el parecer bautista sobre estos temas es diferente. Otra de las diferencias y de las más interesantes, por no decir controversiales, que hicieron en la confesión bautista es eliminar las siguientes secciones, no capítulos, pero seccioncitas, ¿verdad? Por ejemplo, no hablan sobre la reprobación, no lo incluyen en la segunda confesión y eso viene en la confesión de Westminster. Interesante. La mención del pacto de obras como tal. ¿Sí? La confesión bautista no dice como la de Westminster, dice pacto de obras. La idea sí se puede aún detectar, pero no usa el idioma, el lenguaje preciso, pacto de obras, la expresión. También eliminan sobre el deber del magistrado de suprimir herejías y la prohibición de rebelarse contra el gobierno. Un bautista puede rebelarse contra el gobierno y un presbiteriano no lo puede hacer. Estas últimas 2 se eliminan debido a la creencia bautista en la separación de la Iglesia del Estado. Son los que operan afuera del ámbito de la religión promovida por el gobierno que logran este parecer. Y es también por eso que a veces los acusaban de ser anabaptistas. Porque Calvino no tenía ese parecer. Él no creía que se podía realmente rebelar uno en contra del gobierno. Esa es una diferencia que él tenía, recordemos, con John Knox. A la misma vez que le quitó la confesión bautista algo a la confesión de Westminster, la confesión bautista también agregó. Al capítulo sobre la iglesia le agregó 9 secciones, ¿sí? A las 6 originales. La confesión bautista no buscaba ser la confesión de todo un país, solo de una denominación, y así especifica el gobierno y la política bautista con claridad, como no lo especifica la confesión de Westminster en términos de la política y el gobierno de la iglesia presbiteriana. Y esto en parte compensa por eliminar los capítulos 30 y 31 de Westminster. También agregaron algo sobre la perseverancia de los santos. Expandieron esa sección a lo que dice la confesión de Westminster. En algunos de los capítulos, la confesión bautista alteró mucho más de lo usual. Reescribió ese capítulo en algunas secciones. Se ve en el capítulo 15 de ambas confesiones sobre el arrepentimiento, ¿sí? Parece que ahí los bautistas particulares no creyeron que estaba bien escrita la de Westminster y lo cambiaron todo. También en el capítulo de los sacramentos u ordenanzas, 27 en Westminster y 28 en la confesión bautista, son tan distintas que se concluye que los bautistas no les satisfació lo que la asamblea escribió. Los bautistas eliminaron lenguaje de sacramentos y solo hablaron de ordenanzas. En Westminster, el bautismo y la Santa Cena son sacramentos. En la confesión bautista hablan de ellos como ordenanzas. Y es interesante preguntar por qué. Yo no sé.
Los bautistas, porque estaban en una disputa sobre la adoración, también incluyeron en su confesión la aclaración que se podía usar himnos en la adoración y no solamente salmos. Y yo creo que ellos iban en la vanguardia de eso, porque por muchos años aún las iglesias reformadas solo cantarían salmos, los presbiterianos puros salmos. Todavía hay denominaciones de los presbiterianos que solo creen que hay que cantar salmos y nada más. Bueno. Además de todo esto, la Confesión Bautista tomó de la Declaración de Saboya, la Confesión de los Independientes, la Declaración de Saboya en la que participó John Owen, y tomaron copiando exactamente lo que dice esa declaración acerca del Evangelio. Es un capítulo netamente inventado por los de la Declaración de Saboya, que no está en la Confesión de Westminster. Y es en este capítulo que dejan de tener en la Confesión Bautista la numeración paralela de la Confesión de Westminster, ya que el capítulo 20 de los bautistas es sobre el Evangelio y en Westminster ese capítulo no existe. ¿Sí? Sigue el capítulo 20 de Westminster corresponde al 21 de la Confesión Bautista, por eso, y así el resto. Más se podría decir acerca de esta confesión, pero en otro lugar estamos desarrollando un estudio más a fondo, así que por ahora dejamos ahí la Segunda Confesión Bautista de Londres. Quiero concluir este estudio observando que lo que hemos hecho es una breve introducción histórica de algunos de los documentos importantes de la Reforma, dando también un sentido del contenido de ellos. Al que quiera buscar, le esperan muchos recursos con mucha más información. La esperanza es que la persona que oiga esta serie pueda entender algo y apreciar las confesiones un poco más, y que se animen a leer algo más de estos documentos, que la verdad son muy ricos en teología, muy importantes para nuestra historia, y que todavía están en uso por protestantes de varias denominaciones, los protestantes de las denominaciones que son serios en cuanto a la doctrina y la práctica de su religión. Tenemos que entender que el protestantismo serio viene con confesiones.